Muy bien, ahí volvimos. Hemos volvido. Entonces, decíamos que ahí tengo la gónada masculina, la gónada femenina. Producción o no de testosterona. Hasta ahí estamos todos de acuerdísimo. Las gónadas quedan quiescentes hasta el momento de la pubertad. Y en ese momento... Perfecto. Entonces, teníamos acá... Bien. Entonces tengo el individuo desarrollado como masculino o el individuo desarrollado como femenino. Hasta la pubertad, quiescente, luego de la pubertad, LH-FSH, y entonces se estimula al testículo o al ovario. Entonces, ¿qué hacen las hormonas en el caso masculino? Bueno, en el caso masculino, les muestro acá, primero esto. Ahí está. Una vez que se fabrica GnRH, a partir de la pubertad, entonces la GnRH, que la fabrica el hipotálamo, que es una región del cerebro, eso estimula la hipófisis, que es una glándula que está justo por debajo del cerebro, y la hipófisis, ¿qué hace? Fabrica LH y FSH. La LH en el humano, la LH en el humano masculino, la LH es un factor que eso está todavía incluso en discusión, pero se supone que es lo mismo que esto que es la hormona estimulante de células intersticiales. O sea, la LH en el hombre, algunos dicen que es la misma, otros dicen que son similares, pero para nosotros es igual. La LH junto con o siendo la hormona estimulante de células intersticiales, ¿está bien? ICSH, hormona estimulante de células intersticiales. Interstitial Cell Stimulant Hormone, ¿no? Es lo mismo, hormona de células intersticiales, estimulante de células intersticiales. Esta hormona, sea esta junto con la LH, o que sea la LH la misma que esta, cualquiera de los casos, como dice acá, actúa sobre las células del intersticio, del testículo, que nosotros ya habíamos visto que hay células en el intersticio, en anatomía, entonces estimula estas células del intersticio y estas producen testosterona. Y a su vez, la FSH actúa sobre las células de Sertoli, que dijimos que estaban en el túbulo, y esto estimula el desarrollo de espermatozoides, es decir, la espermatogénesis. O sea que en la pubertad, una vez que aparece la GnRH, se fabrica el LH-FSH y por ende se sintetizan testosterona y espermatozoides. La testosterona, a su vez, también estimula la fabricación de espermatozoides. Y ahora vamos a ver para qué más sirve. Pero entonces el ciclo comienza en la pubertad. ¿Está bien? Ya que aclaramos que tanto la testosterona como un factor llamado inhibina, que fabrica el testículo, sirven para inhibir tanto a la hipófisis como al hipotálamo, para que se deje de fabricar el hipotálamo GnRH y para que la hipófisis deje de fabricar FSH y la hormona estimulante de células intersticiales. ¿Ven? Es un rulo. Esto es un feedback negativo. ¿Ven? Entonces lo que está mostrando acá es cómo, se produce entonces a partir de la pubertad la espermatogénesis por un lado, o sea, fabricación de espermatozoides, y la síntesis de hormonas, que en este caso es la testosterona. ¿Está bien? Esto nos muestra este cuadro que estamos viendo. Entonces ya sabemos que a partir de la pubertad pasa esto. Ahora vamos a volver igual un ratito sobre esto, pero ya sabemos que a partir de la pubertad fabricamos entonces los humanos masculinos, testosterona y espermatozoides. Y por supuesto una hormona que se llama inhibina, que ahora vamos a ver, que la fabrican las células de Sertoli. Bien, hasta ahí tengo eso. Ahora me voy de vuelta. Una vez que vi eso, me voy de nuevo aquí arriba. Entonces, analizo un poco eso que dije de lo que se fabrica. ¿Qué hace el testículo a medida que se va desarrollando a partir de la pubertad? O a medida que va, perdón, después de la pubertad,
una vez que se desarrolló, ¿qué hace? Bueno, a medida que se va terminando de desarrollar, ¿qué hace el testículo? Bueno, tiene función espermatogénica en los túbulos seminíferos, en las células de Sertoli. Espermatogénica. ¿Qué quiere decir esta función espermatogénica? En el testículo vienen a aposentarse las espermatogonias. Las espermatogonias, que son células que migran, que han migrado hacia el testículo y se mantienen entonces en ese testículo como espermatogonias desde la época, desde el momento, desde la época embrionaria, es decir, desde el momento en que el testículo todavía es embrión y se está formando, vienen a migrar estas células. Estas células, si no tienen estímulo, quedan como están, pero a partir de la pubertad, en presencia de testosterona y en presencia de FSH, estas células empiezan a dividirse. Estimuladas por estas hormonas que en realidad no estimulan directamente a la espermatogonia, sino que estimulan a las células de Sertoli que rodean esas espermatogonias, y estas células de Sertoli estimulan a las espermatogonias. Las espermatogonias son células precursoras de espermatozoides, pero son células de 46 cromosomas, es decir, tienen 2 juegos de cromosomas. Tienen 22 pares y un par sexual, 22 pares somáticos y un par sexual. O sea, tienen 46 cromosomas, pero, que son las espermatogonias, pero los espermatozoides no tienen 46 cromosomas, tienen solo 23. Tienen un juego de cromosomas, tienen del 1 al 22 más un cromosoma sexual, sea este X o sea este Y. Quiere decir que las espermatogonias, en el camino a formar espermatozoides, como se ve acá en el dibujo, en el camino a formar espermatozoides, tienen que tener algún tipo de modificación. Claro, tienen que tener algún tipo de modificación. ¿Cuál es la modificación que van a tener? Bueno, van a modificar su estructura, su forma, pero además van a modificar el número de cromosomas que tienen. Es decir, va a haber que reducir el número de cromosomas para que una espermatogonia se transforme en espermatozoide. En el camino de formarse el espermatozoide, la espermatogonia se divide y en esas divisiones va a pasar lo que les voy a contar ahora. Pero en definitiva lo que va a dar origen las espermatogonias es a espermatocitos primarios, en un primer caso, luego espermatocitos secundarios. Los espermatocitos secundarios van a madurar a espermátides y las espermátides se van a dividir, van a madurar y se van a transformar en espermatozoides. Ese proceso, ahí lo tengo, ¿ven? La espermatogonia, que es esta que está acá, tiene 2N. ¿Qué significa 2N? Que una célula tiene 2N. 2 nada. ¿Tendrá 2 núcleos? ¿2 qué? 2 núcleos, 2N. Oh. Nosotros vimos eso, ¿eh? No les estoy preguntando una cosa rara, ¿eh? Les estoy preguntando una cosa que vimos ya en algún momento. No me acuerdo. La N hace referencia a los juegos de cromosomas. 2N, ¿qué significará? Dos pares de cromosomas. ¿Cómo? 2 juegos de cromosomas. O sea, ¿cuántos cromosomas en un humano? 46. 46. ¿2 juegos de cuánto? De 23. De 23. Bien, por supuesto. 2 juegos de 23. Del 1 al 22 más un par sexual, más un cromosoma sexual. Multiplicado por 2. O sea, 2N. Es decir, es una célula diploide. La espermatogonia es una célula diploide, tiene 46 cromosomas, 2 juegos de 23, la espermatogonia. La espermatogonia se divide por mitosis y da origen a espermatocitos primarios. La mitosis es un proceso de división celular que nosotros lo vimos el ciclo celular. Una mitosis empieza con la división
Perdón, con la división, con el desenrollado del ADN y la síntesis de nuevo ADN, es decir, la duplicación del ADN, y luego ese proceso termina con la división de la célula en dos células hijas que tienen la misma cantidad de ADN que la madre. ¿Por qué? Porque la madre primero duplicó su ADN, desenrolló el ADN, lo duplicó y se dividió. Entonces las células hijas tienen cada una la misma cantidad de ADN que tiene la célula madre. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Perfecto. Ese tipo de división, que es la división que hace la mayoría de las células, que hacen todas las células menos estas, que ahora vamos a ver, es una división mitótica. Entonces la división mitótica, duplicación de ADN y división de la célula. En este caso, las espermatogonias se dividen por mitosis y entonces se obtienen células iguales, que se llaman iguales, células hijas, que se llaman espermatocitos primarios, o espermatocitos 1, y que tienen la misma cantidad de ADN. Por eso acá dice que tienen 2N, es decir, tienen 2 juegos de cromosomas, igual que la madre. Perfecto. Acá estamos la espermatogonia, acá tenemos el espermatocito primario. ¿Está bien? Esto entre las células de Sertoli que permiten esta división y la estimulan. Bien. ¿Qué pasa con el espermatocito primario? Bueno, acá le pasa lo siguiente, el espermatocito primario en esta división no duplica el ADN. El espermatocito primario no duplica el ADN y al no duplicar el ADN, los hijos o las hijas de ese espermatocito primario, las células que se obtienen, son espermatocitos secundarios pero con una sola N. ¿Por qué? Porque no hubo duplicación de ADN previa. Esa es otra forma de división que se llama división meiótica. La meiosis tiene dos partes, una división inicial en la cual se pierden cromosomas, es decir, los cromosomas no se duplican, y después tiene una segunda parte en la que los cromosomas sí se duplican y dan origen a células como si fuera una mitosis. Pero acá, en este caso, el espermatocito primario se transforma en espermatocito secundario, perdiendo la mitad del ADN. ¿Ven? Acá tienen 4 juegos de cromosomas, o sea, acá hay 4 XCcitas, como si fueran, vamos a ponerlo como que cada uno es un cromosoma. 4 XCcitas, acá por división, con duplicación primero, obtuve hijas iguales que la madre, pero acá la división me da origen a células que tienen la mitad de los cromosomas, ¿ven? Acá hay 4, acá hay 2, 2. En realidad estos 4 son 8, pero no importa. Acá hay 4X, acá hay 2X y acá hay 2X. Quiere decir que estas células, que son los espermatocitos secundarios, tienen menor cantidad de ADN que las células que le dieron origen. ¿Está bien? Tienen ya una sola N, el espermatocito secundario. Luego, el espermatocito secundario puede dividirse a espermátides en la segunda parte de la división meiótica. En este caso, la cantidad de cromosomas que se obtienen es la misma, es decir, sigue habiendo 1N. Acá se dividió, pero no está bien esto, tienen un N solo, es decir, tienen que tener la misma cantidad de cromosomas que el espermatocito primario. ¿Está bien? El espermatocito, la espermátide, perdón, que el espermatocito secundario. La espermátide tiene la misma cantidad de cromosomas que el espermatocito secundario. ¿Por qué? Porque se dio una división, ahora se da una división similar, es decir, los espermatocitos secundarios tenían una N y las espermátides también tienen una N. Luego las espermátides, que son estas que están acá, ya no se dividen, sino que maduran. ¿Y en qué se transforman? Se transforman en espermatozoides. ¿Está bien? Estas maduran para transformarse en espermatozoides. Que en vez de ser una célula redondita, miren cómo es un espermatozoide. Ahí lo tengo. No tiene nada que ver con una célula, ninguna célula del cuerpo tiene que ver nada con un espermatozoide. El espermatozoide, miren el cuerpo del espermatozoide. La cabeza es una célula que tiene cuerpo, tiene cabeza, y del cuerpo sale un flagelo inmenso. Esto ahí dice cola, pero la cola es un flagelo inmenso, porque está hecho de microtúbulos, es el flagelo, y que le permite la movilidad. El cuerpo es el lugar de donde sale el flagelo, y luego está la cabeza. La cabeza tiene el ADN adentro y tiene una cobertura que
que se llama acrosoma. El acrosoma tiene enzimas. El cuerpo tiene gran cantidad de mitocondrias, se dice, porque necesita mucho ATP para mover el flagelo. Ah, bueno, decía el flagelo también, perfecto. Y el acrosoma está lleno de proteínas enzimáticas, por eso es un lisosoma, es como si fuera un lisosoma, el acrosoma, la parte esta de la cupulita, es un lisosoma que tiene proteasas y tiene hialuronidasa. ¿Para qué sirven estas proteasas y la hialuronidasa? Lo dejamos anotado, para poder penetrar la corona radiada y la membrana pelúcida. ¿Está bien? Es decir, la membrana o zona pelúcida y la corona radiada, el espermatozoide las puede atravesar porque tiene proteasas y hialuronidasa en su acrosoma, que es como una bolsita de tipo lisosómica, como si fuera un lisosoma, que está sobre la cabeza del espermatozoide. ¿Qué era un lisosoma? ¿Qué es un lisosoma? Bueno, qué de respuestas, Un lisosoma, hay que leer, tienen que leer, porque el final va a ser probablemente escrito en la facultad, les aclaro, ya les cuento, para que sepan. Bueno, el lisosoma, nadie dijo ni algo. El lisosoma es el aparato digestivo de las células, solo que el espermatozoide tiene un aparato digestivo afuera, y lo tiene porque necesita estas proteasas para degradar la membrana pelúcida y la corona radiada que tiene el ovocito, que ahora vamos a ver en un ratito. Bueno, entonces ahí tengo un espermatozoide, se los presento. El espermatozoide tiene gran movilidad porque tiene un flagelo, ¿está bien? Y tiene un gran consumo de energía porque tiene que mover ese flagelo, y para eso tiene mitocondrias que fabrican ATP permanentemente. ¿De dónde saca la comida? La saca del líquido en el que viene bañado ese espermatozoide, que es el líquido seminal, que tiene gran cantidad de fructuosa para darle de comer al espermatozoide para que pueda mover su flagelo, para que pueda avanzar por la cavidad vaginal, por el útero y por la trompa. Bien. Entonces ahí tengo cómo sinteticé los espermatozoides, es decir, los espermatozoides. La fabricación de espermatozoides se llama espermatogénesis, y es el proceso por el cual una espermatogonia, perdón, acá, vuelvo acá de nuevo, es un proceso por el cual la espermatogonia da origen a espermatozoides. Una espermatogonia, ahí está, da origen a 4 espermatozoides. ¿Ven? Como se ve acá en el dibujito. La espermatogonia da origen a 4 espermatozoides. ¿Dónde se produce esto? En el túbulo seminífero. ¿Dónde se vuelcan los espermatozoides? Como se ve acá chiquitito, al túbulo seminífero. ¿Dónde se produce esta división celular y maduración del espermatozoide? Se dice en la célula de Sertoli. En realidad no es dentro de la célula de Sertoli, sino en relación directa con la célula de Sertoli. Como se ve acá, que la célula de Sertoli está envolviendo al espermatozoide. Entonces ahí tengo, esto se llama espermatogénesis. Creo que acá tenía otro dibujito donde se veía más grande todavía eso. Ahí está, que para eso lo había puesto, porque se veía más grande. Ahí vemos, ¿ves? Ahí está entonces la célula de Sertoli, que acá está figurado, marcado el núcleo de la célula. En realidad la célula de Sertoli es todo esto que está acá, todo lo azul. ¿Está bien? Y ahí tengo la espermatogonia, distintas espermatogonias, cómo se van dividiendo, forman espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, ¿está bien? Espermátides, que ya están casi como listas, y bueno, acá no diferencia espermátide de espermatozoide. Ah, sí, ahí está, espermátide, y ahí el espermatozoide ya aparece un ratoncito, ¿no? Ahí tengo los estadios diferentes de la espermatogénesis. ¿Está bien? O sea, la espermátide es un espermatozoide no maduro. Ahí tenemos. Y la célula de Sertoli es todo lo azul. Este es el núcleo de la célula de Sertoli. Pero todo lo demás lo azul en la célula de Sertoli.
Bueno, entonces ahí tenemos cómo se fabrican los espermatozoides, una de las funciones del testículo. Y la otra función testicular es la de, ¿cómo se llama? La de fabricar hormonas. Entonces, la de fabricar hormonas. ¿Y qué hormona fabrica entonces? Fabrica... Ay, perdón, que me perdí como de algo. Sí. Las células de Sertoli son las células que quedan alojadas en el momento de la concepción inactivas hasta la pubertad. No, esas son las células de las células, las espermatogonias, son las que quedan alojadas en el testículo hasta la pubertad. Las de Sertoli, sí, también están ahí, pero las de Sertoli no van a, las de Sertoli son como las células que regulan y comandan la espermatogénesis, pero no son las células de la espermatogénesis. Las células de la espermatogénesis son las espermatogonias. Las espermatogonias. Están como envueltas por las células de Sertoli y que son estimuladas por las células de Sertoli para dividirse y formar espermatozoides. Pero las células de Sertoli no son las espermatogonias. Las espermatogonias son las células germinales que van a dar origen, o las células originales que van a dar origen a esas células, a esas células germinales que van a ser los espermatozoides. ¿Está bien? Sí, gracias. No hay por qué. Función 1 del testículo, espermatogénesis. Función 2 del testículo, síntesis de testosterona. Entonces, se sintetiza testosterona en el testículo. ¿Por qué se sintetiza testosterona? Bueno, ¿quién sintetiza la testosterona? Las células intersticiales, ¿está bien? O células de Leydig, también se llaman. ¿Por qué? Por acción de la hormona estimulante de las células intersticiales. ¿Quién fabrica la hormona estimulante de las células intersticiales? Como se ve acá en nuestro cuadro, la hipófisis. ¿Y por qué la fabrica la hipófisis? La fabrica porque el GnRH, la gonadoliberina que fabrica el hipotálamo, estimula a esa hipófisis para que la fabrique. Y la hipófisis y el hipotálamo, que fabrica la GnRH, fabrican GnRH cuando los niveles de testosterona son bajos. Entonces, cuando se bajan los niveles de testosterona en el organismo, caen los niveles de testosterona, la GnRH se fabrica, se estimula la hipófisis fabrica hormona estimulante de la célula intersticial, y esta estimula la célula intersticial que fabrica testosterona, que cuando aumenta sus niveles, inhibe de nuevo la GnRH y deja inválido este ciclo. Entonces, es un ciclo de retroalimentación negativa. ¿Está bien? Para fabricación de testosterona. Bien, ¿ve? Ahí está. Entonces, inhibe la producción, entonces, la testosterona. Bueno, la testosterona acá dice DLH, que es lo mismo que decir la hormona estimulante de células intersticiales. ¿Está bien? Bien. Terminando igual con esto, aclaramos que la testosterona también estimula la espermatogénesis. O sea que la espermatogénesis es estimulada por la folículo estimulante, que estimula las células de Sertoli, y es estimulada por la testosterona, que tiene actividad sobre el desarrollo del espermatozoide. Acá está, ¿ven? Estimula el desarrollo del espermatozoide. Ahí está. ¿Ven? O sea que ahí tengo el sistema de uno y de otro. Por otro lado, la célula de Sertoli fabrica inhibina. Bueno, ahí está, fabrica inhibina, que actúa sobre la hipófisis para que no fabrique FSH. Bueno, ahí se entiende, esto es un sistema de retroalimentación negativa con el cual tengo, por un lado, modulada la espermatogénesis, y por el otro lado, modulada la síntesis de testosterona, que a su vez también modula la espermatogénesis. Bien. Entonces ahí tengo la fabricación de testosterona. ¿Para qué sirve la testosterona? ¿Alguien tiene idea para qué sirve la testosterona? Si tuviera que decir qué tipo de hormona es una hormona, una palabra que todo el mundo conoce, ¿eh? La testosterona es una hormona Sexual. Sexual, eso. Bueno, es una hormona sexual, está bien, como quien dice, bien.
Está bien, pero no quería esa palabra, una hormona sexual, quería una hormona respecto de su actividad, está bien sexual, pero de su actividad que conoce todo el mundo, porque todo el mundo ha escuchado hablar especialmente en el ámbito gimnasil, en el ámbito de la actividad física. La testosterona es una hormona anabólica. ¿Nunca escucharon la palabra anabólica? Si yo digo anabólico, ¿con qué lo asocian? Con formación. No, pero digo, si uno va al gimnasio y dice anabólico, ¿qué creen que Con músculo, con ¿Cómo? crecimiento del músculo. Crecimiento del músculo. Sí, con crecimiento del músculo, pero anabólicos. Vos tomás anabólicos, ¿y qué crees que está tomando ese tipo? Hormonas. ¿Hormonas qué? No sé. De crecimiento. Sí, la hormona de crecimiento es anabólica, pero la gente no cree que está tomando hormona de crecimiento. Cuando uno va al gimnasio y dice, che, ¿sabes qué? Me estoy dando con anabólicos. La interpretación clara es que está poniéndose hormonas sexuales masculinas, ¿o no? Para mí no, pero por ahí, para el mundo del gimnasio, que no es el mío, puede ser. Y los del gimnasio, vayan al gimnasio la próxima vez y díganle a los muchachos, che, ¿vos usás anabólicos? Sí. ¿Y qué son? Y son hormonas masculinas, te miran en la cara y te dicen como diciendo, ¿qué supone que me estoy dando con anabólicos? ¿O no? Bueno, por ahí, no sé, yo cuando suponía que anabólicos me decían, suponía que alguien se estaba poniendo testosterona o alguna hormona masculina, que además sería lo lógico, porque si el tipo quiere desarrollar caracteres masculinos, lo lógico, como el músculo, lo lógico es que yo una hormona masculina, me iba a usar, ¿no? Bueno, pero la testosterona es una hormona anabólica. ¿Y qué significa anabólico? Ahora sí, ¿qué significa anabólico? Para nosotros sabemos lo que significa anabólico. ¿Qué es anabólico? Creación. ¿Cómo? Sintetizar algo, crear algo. Bueno, anabólico es la parte del metabolismo, es la parte del metabolismo que habla de la síntesis, ¿está bien? De la síntesis con utilización de energía, ¿está bien? Eso es anabolismo, ¿está bien? El metabolismo general es el conjunto de todas las reacciones químicas del organismo. Dentro de ese metabolismo hay reacciones anabólicas, reacciones catabólicas y reacciones de intercambio. Las reacciones anabólicas son las reacciones de síntesis, las reacciones de sintetizar cosas. ¿Conocemos alguna otra hormona anabólica? Sí, muy bien. ¿Cuál? Que mencionamos en el cuatrimestre anterior. La insulina, hormona anabólica. Y esta hormona es anabólica de síntesis, perfecto. ¿Y entonces qué estimula esta hormona anabólica cuando hablamos de testosterona? ¿Para qué sirve la testosterona? ¿Síntesis de qué? Cuando uno habla de síntesis no hay mucho para hablar de síntesis respecto de cosas que se pueden sintetizar de forma general bioquímica. O sea, ¿cómo? Los espermatozoides. No. Bueno, espermatogénesis es una forma de síntesis, está bien, podría ser, pero cuando uno habla de síntesis en un organismo, biológicamente hablando, cuando uno habla de síntesis, hay 4 moléculas nada más que se pueden sintetizar en el organismo, digamos. ¿Cuáles son las moléculas que se pueden sintetizar en el organismo? Los hidratos, las macromoléculas. Lúcido. Hidratos, ácidos nucleicos. Proteína, ácido nucleico, grasa. Eso es sintetizar, no existe otra cosa. Cuando uno dice síntesis, ¿qué va a sintetizar? Perros, no, sintetiza unas moléculas que estén en nuestro cuerpo. Y moléculas en nuestro cuerpo hay 4 nada más, no es que después sí, también hay vitaminas, minerales, pero es decir, las cosas que hacen la diferencia de sintetizar o no, estamos haciendo referencia, hacemos referencia a macromoléculas. Entonces, la síntesis de la testosterona estimula principalmente la síntesis de proteína. Y como la proteína es la estructura de nuestro cuerpo, entonces síntesis de proteína, ¿está bien?
es la síntesis primordial, digamos, desde el punto de vista anabólico, sobre la que tiene efecto la testosterona. Es decir, la testosterona es una hormona anabólica porque estimula la síntesis, principalmente de la proteína, síntesis proteica. Bueno, efectivamente, de eso se trata, estimular la síntesis proteica y es anabólica. Entonces, a partir de que es anabólica y estimula la síntesis proteica, entonces estimula el crecimiento del hueso. En el hueso, la estimulación del crecimiento del hueso implica, la estimulación del crecimiento del hueso implica la longitud del hueso, la densidad del hueso, ¿está bien? La maduración de las células óseas, como también implica entonces crecimiento óseo, implica eso la proteína, ¿no es cierto? Porque el hueso de que está... ¿Cómo se hace el hueso? El hueso se fabrica una matriz de proteína, se hace un tejido cartilaginoso, y luego sobre esa matriz de proteína se deposita calcio con fósforo, calcio con fosfato, hidroxiapatita. Y eso es el hueso. Entonces, pero para que la hidroxiapatita se deposite, tiene que haber una matriz. Y la matriz es una matriz cartilaginosa, y por ende es una matriz que tiene gran cantidad de proteína. Entonces, de esa manera la testosterona, como modula la síntesis proteica, modula el crecimiento del hueso en todo sentido. En longitud, en densidad, en la fuerza, en el hecho de que madure. ¿Está bien? Por eso la testosterona tiene esa actividad. ¿Cómo hace eso? Modulando la actividad de las células del hueso, que son las que van a fabricar justamente la matriz, los osteoblastos. Es decir, que trabaja sobre eso. No es que es magia, no es que la testosterona actúa sobre el hueso, bañando el hueso y produciendo no sé qué. No, actúa sobre las células, que son las encargadas de hacer eso. ¿Y qué les hace a las células? Les estimula el núcleo celular para que sinteticen proteína. ¿Qué les estimula en el núcleo? El ADN. Les desenrolla el ADN para que haga copias a ARN mensajero para que se fabrique proteína dentro de esa célula, y como las proteínas de esa célula se vuelcan en el medio, forman el cartílago y después se deposita la hidroxiapatita. O sea, no es que es mágico, sino que hay un proceso por el cual la testosterona tiene actividad. ¿Y qué hace la testosterona? Actúa sobre la célula osteocito, sí, osteoblasto en este caso, y actúa sobre ese osteoblasto y lo estimula a que fabrique entonces proteína. Bien. Entonces estimula el crecimiento óseo. También lo mismo hace con el músculo. Lo estimula a que fabrique proteína. ¿Proteína de qué? Pero proteína del músculo en ese caso. El músculo no vuelca la proteína al medio externo, sino que se la guarda a él, y entonces aumenta el tamaño. ¿Qué proteína fabrica el músculo para él? Ya vimos proteínas de músculo, ¿eh? Actina, miosina, tropomiosina, es decir, fabrica literalmente sarcómeros. Y si fabrica las proteínas del sarcómero, entonces el músculo tiene más sarcómeros. Y si tiene más sarcómeros, entonces el volumen de ese músculo aumenta a expensas del número de la cantidad de sarcómero que tiene. Por ende, las células se hipertrofian, se agrandan. Bueno, eso hace la testosterona. No es una casualidad que el músculo se agrande, no se agranda porque la testosterona se mete dentro del músculo y lo infla. No tiene un inflador, y la testosterona no sopla, no hace nada, lo único que hace la testosterona, va al núcleo del músculo, encuentra el ADN, lo desenrolla, estimula, hace estímulo de segmentos iniciadores de transcripción, se transcribe proteína, la proteína transcripta en ARN, se decodifica a proteína propiamente dicha, es decir, se traduce, y una vez que se traduce, entonces hay mayor cantidad de proteína. ¿Cualquier proteína? No, las proteínas que son parte del músculo. No fabrica
el glucagón, que es una proteína. El músculo fabrica proteína de sarcómero. Entonces aumenta el volumen. Y el niato que va al gimnasio y quiere aumentar su volumen ya lo sabe. Él no estudió esto, pero sabe que si se pone testosterona tiene mayor posibilidad de desarrollar el volumen de su músculo. Él no sabe que el músculo se aumentó porque tiene mayor número de sarcómero. O sí, por ahí sí, pero no, por ahí no sabe, pum, y el tipo se pone la testosterona igual y obtiene ese efecto. Entonces aumento del volumen de la masa muscular, aumento por ende de la fuerza muscular. No aumenta la fuerza muscular porque sí, aumenta la fuerza muscular porque aumenta el número de sarcómeros. El hombre no tiene una mayor masa muscular por casualidad, tiene una mayor masa muscular porque tiene mayor desarrollo del músculo, no el número de fibras, sino cada fibra muscular. Y eso es por la presencia de testosterona que le proporciona su testículo. Por eso no puede competir en la misma competencia hombres y mujeres, porque es como una especie de deslealtad deportiva. El tipo viene preparado con hormonas que la mujer no tenía, entonces no se pueden poner a competir de la misma manera porque nada, es como si tuviera un tipo, vamos a correr todos y corremos tipo que tenemos 2 piernas con tipo que tienen 3. Entonces el que tiene 3 capaz que corre más rápido porque ya tiene una pierna más. Entonces, porque la testosterona entonces no se puede, por eso entonces las categorías son hombre y mujer, porque justamente la presencia de la testosterona es un factor importante. Y por eso la testosterona dentro de cada categoría también está prohibida en el uso deportivo, porque no se puede usar testosterona si vamos a, porque se supone que si yo me voy a poner testosterona como anabólico estoy haciendo algo que está generando musculación sin la actividad física. Eso hoy en día no se... Sí. ¿Guardó el Zoom anterior? No, pero lo vamos a guardar, gracias. Gracias. Entonces, ahí tenemos la testosterona como desarrolladora de músculo, como desarrolladora como desarrolladora de hueso. Pero en esto de la síntesis proteica, por supuesto, desarrolla otras cosas más, ¿no es cierto? Desarrolla los caracteres secundarios masculinos y los genitales masculinos, desarrollo de grosor y largo de pene, desarrollo de distribución de vello, desarrollo de la laringe. La laringe se desarrolla por la testosterona. No es casualidad que el varón de la especie tenga una laringe diferente. ¿No es cierto? Los alces, uno los escucha, no sé qué hacen los alces, los lobos, los leones, y etc. O sea, cada animal tiene, dije el león hace, porque me faltó esto, hace el león. Bueno, entonces, cada especie tiene un individuo varón de la especie, y ese individuo varón tiene una laringe que dice, soy varón de la especie, estoy buscando hembra de la especie, tengo esta característica, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ver con carácter secundario sexual, la laringe no es un desarrollo para que seamos cantantes líricos, sino que tiene que ver con el desarrollo de caracteres secundarios sexuales para que diferencian individuo masculino de individuo femenino. Bien, entonces tengo ahí lo que hace la testosterona. También la testosterona modifica la libido. La libido es el deseo sexual del individuo en edad sexualmente activa. Es decir, la presencia de testosterona estimula el deseo sexual, o sea, la libido. ¿De acuerdo? O sea que la testosterona tiene actividades sexuales propiamente dichas y